Hola, ¿cómo están? Aquí Majid Alfonso, coach de esencia de vida y organizacional. Un placer saludarlos. Entramos en nuestro episodio número 3 de este programa llamado Mindful Journey, despertando a la conciencia. Y hoy, como les había hablado en nuestro episodio número 2, nuestra primera estación se llama Reconociendo mi esencia. Y el primer paso de el reconocer a mi esencia tiene que ver con, dice una coach, amiga muy querida y colega, el visco para adentro. Y el visco para adentro es darme esa mirada a mí mismo para reconocerme a mí mismo, para entenderme quién soy, para poder pausar. ¿Y por qué lo traigo de esta manera? Pareciera como muy simple o tal vez como de sentido común, ¿cierto? El conocerme a mí mismo, reconocerme a mí mismo. Pero lo que he encontrado en estos 15 años de coaching, de vida y organizacional, es precisamente la dificultad que tienen las personas para poder definir quién soy. Responder una pregunta de 2 palabras: ¿quién soy? ¿Qué es eso que me determina? ¿Qué es eso que me representa? ¿Qué explica mi manifestación? Manifestación entendida es como el despliegue de lo que soy puesta en escena en aquella inteligencia universal que me dio la posibilidad de llegar a este mundo, habitarlo y justificar, decía un amigo argentino, justificar el aire que respiro, ¿no? Es entender en qué consiste todo este mundo de la vida y de la razón de nuestra existencia y de la posible misión que llegamos a cumplir, porque creo fielmente que todos tenemos una misión. Y la clave para poder comenzar a entender cuál es tu esencia es comenzar también a entender cuál es la misión que llegaste a cumplir. ¿Por qué? Porque ya llegaste con unos dones, con unos talentos, con unas cualidades, con unas fortalezas que no tienen nada que ver con la universidad, ni cartones, ni diplomas, ni el proceso de educación. Es un equipaje con el que ya viniste desde el primer día que naciste, ¿sabes? Y vamos a entrar un poco para comprender, digamos que eso de qué es la esencia. Bueno, primero esto que te acabo de decir es que esas cualidades, esas habilidades, esas fortalezas y esos dones, lo primero es preguntártelos cuáles son. ¿Los conoces? ¿Estás entendiendo cuál es tu cualidad, cuál es tu fortaleza y cuál es el don que se te ha concedido? Yo creo que todos los humanos somos como superhéroes y tenemos unos poderes tales que logran hacer algo que nadie más puede hacer, y es nuestro superpoder. Y en la medida en que lo conozcas, entonces es el primero para decir, ok, ¿y entonces qué hago con eso? ¿Qué hago con eso que se me otorgó, que se me dio? Y a la fin de cuentas, el siguiente paso sería entonces poder encontrar misión y propósito. El propósito de vida termina siendo aquello en donde vas a poner en escena todos esos dones con los que llegaste en tu equipaje, y en donde vas a poder precisamente cumplir una misión de vida. Un propósito es algo que te inspira, te motiva, te recarga de energía 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero ¿cómo así que me recarga si la batería se desgasta? Pues precisamente el poder haber encontrado un propósito que le da sentido a tu vida, por el contrario, antes de desgastar tu batería, te la recarga todo el tiempo. Es eso que no necesitas despertador para poder levantarte en las mañanas. Es eso que no necesitas que te paguen para poder hacerlo cada vez que tienes que hacerlo. Eso es donde precipita y dispara tu creatividad, tu innovación, en donde convocas a personas y las personas naturalmente te siguen por lo que inspiras, por lo que despliegas de tu ser, por ese sentido de esa causa que estás abrazando y que invita al bien común, y por tanto todos queremos sumarnos. Y todos desde allí tenemos cierto liderazgo innato para cumplir precisamente una misión que va a alcanzar un propósito noble que le va a dar sentido a tu vida. Y entonces
todas las acciones que tú hagas son acciones de significado, que tienen significado, que tienen razón de ser, que validan tu existir una y otra vez. Esa esencia se pierde en el camino y ahí está el punto de quiebre de esta historia, y es que el contexto en el que viví, por ausencia o por excesos de una sociedad difícil, tensa, de inseguridad, por ausencia o excesos de dinero, por ausencia o exceso de una familia o un entorno, un contexto que te hayan dado un trato amable, cuidadoso, cariñoso, amoroso, sensible, por ausencia o exceso de que se te haya reconocido el ser humano que eres y lo valioso que sí eres, es decir, que hayan sembrado contigo la posibilidad de esa flor maravillosa que va a germinar en el tiempo para poder precisamente poner en escena esa misión en la cual se te ha encomendado. Entonces allí es donde nos perdemos en el camino por circunstancias que ni siquiera somos responsables. De los 0 a los primeros 7 años, en donde tu libro de personalidad y de identidad es tan blanco, y donde comienzan a escribir son nuestros padres, y lo que ellos escribieron entonces será la resultante de que cuando yo crezca me ayudará, me potencializará, o por el contrario me limitará y me generará ciertos traumas a los cuales yo tendré que resolver para poder entonces poner en escena. Ese es uno de los grandes obstáculos, el pasado, que es algo que yo voy a tener que comenzar a depurar, entender, soltar y aceptar, en función de poder construir precisamente un presente y un futuro que me permita caminar por la senda de ese desarrollo y crecimiento personal. Por otro lado tienes la personalidad, y la personalidad habla acerca de ese constructo de temperamento-carácter. Temperamento es esa componente genético en donde ya está determinado por tu crianza, por tu situación social, socioeconómica, financiera, de educación, de experiencias de vida que hacen lo que tú eres, y eso se vino configurando de los 0 a los 21 años, con estaciones de 0 a 7, donde a los 7 comienzas a construir tu propia identidad dependiendo de lo que estés viviendo en ese momento. Una ventana que se cierra sobre los 21 a los 23 aproximadamente, y ya eres lo que eres, pero ahí ya tienes un constructo personal que va a determinar la forma en que asumes riesgos o eres cauteloso, una forma en que eres extrovertida hacia las personas o eres introvertido y te gusta más ser reservado, una parte donde eres mucho más acuciosa, en donde eres una persona un poco más moderada, concienzuda, o por el contrario vas a un ritmo más acelerado, haciendo y diciendo, dinámica, movediza, o una persona donde es mucho más incluyente, donde le gusta mucho más tener una apertura hacia las personas, o por el contrario y ser metódica o riguroso, estructurado, o ser una persona mucho más liberada, independiente, con toma de decisiones. Y finalmente allí tienes un componente de personalidad que lo va sobre una plataforma de autocontrol, es tu sensibilidad a vivir la vida desde la emocionalidad o desde la lógica y la razón, y ese es el segundo traje que te pones para poder salir a la vida y comenzar a enfrentar lo que tiene que hacer. Pero también te encuentras en que en la vida precisamente comienzas a abandonar eso que tú eres desde la personalidad, que no es bueno ni es malo. Nada de esto es bueno ni es malo, es lo que somos. Es como si yo te pregunto a ti qué es lo que tú eres y te diga, no, eso no es tan bueno, pero tú me lo dirías a mí, tú me dices, no, es que lo que tú eres es bueno pero no tan bueno. No es bueno ni es malo, eso es lo que somos, y eso funciona muy bien y te hace una gran persona y te potencializa y te lleva a lograr resultados extraordinarios dependiendo de la compatibilidad de tu personalidad al contexto, del entorno, a aquello que quieras hacer, ¿sabes? Eso es. Entonces tienes esa primer componente que te digo acerca de darte cuenta y reconocer tu misión, propósito y dones de tu vida para pasar a un constructo de personalidad que está finalmente ya determinado. Y lo tercero es en dónde lo vas a poner en escena, es decir, a dónde te estás llevando para honrarte a ti misma o mismo, para defender eso que tú ya estás siendo y quieres ser,
sumado a una aspiración. Ese es el tercer punto. Las aspiraciones y los sueños que te has propuesto desde pequeño, que siempre has querido ser, pero que por otras circunstancias o personas has comenzado a abandar. La misma sociedad, la misma ausencia o no de educación o experiencia, o tus mismos padres, papá, mamá o cuidadores, los mismos amigos, en donde buscas más encajar. Y por ese sentido de complacencia, por ese sentido de quererte adaptar, ajustar, de pertenecer, entonces comienzas a elegir y construir una vida en términos de lo que determina una sociedad, un contexto, en función de lo que de alguna manera nos enseñan para poder querer entender qué es el éxito, ¿no? Que viene un capítulo gigante que ni siquiera abro porque no nos da el tiempo, y es el éxito medido en términos de qué tanto gano, cuál es mi sueldo, qué tanto ahorro, cuánto suma mi cuenta bancaria, cuál es la ropa que me pongo, cuál es el título que cargo, cuál es mi imagen, mi capacidad de poder e influencia, en fin, ¿no? Mi impacto sobre otros, que termina siendo mi impacto sobre otros es que soy superior y entonces tengo cierto control y dominio ante otras personas. El tema totalmente enredado. A la final de cuentas, todo esto sumando a abandonarte a ti mismo con lo que tú querías ser, con la simpleza, porque el gran común denominador es que el poder darte cuenta. Me lo validas, por favor, en los comentarios, en los correos electrónicos. Te quiero escuchar, interactuemos y construyamos juntos de este espacio. Y quiero validarlo contigo, es que cada vez que nos damos cuenta de eso, que realmente quiero ser, en poner en puesta en escena mi esencia, es tan sencillo, en el sentido de que es tan poco lo que demanda, que lo que requiere comparado a lo que te pedía la sociedad, pero con un impacto tan grande de que podamos tenerte a ti haciendo lo que tú quieres hacer, por lo que yo ya sé que cumpliendo tu propósito y misión vas a lograr, ayudando a otros y al mundo. Ahí es cuando encuentras esa respuesta grandísima, ese Big Bang, de finalmente esa dicotomía entre lo sencillo que es encontrarme a mí mismo, con la gran potencialidad de las recompensas de hacerlo, versus tratar de adaptarme para encajar en lo que me pide una sociedad, o vivir mi vida que esperan otras personas, que finalmente no tenían que ver con lo que yo quería hacer, y que más adelante, desafortunadamente, pasará ciertas facturas, porque el tiempo se va a acabar por la temporalidad de nuestra vida y ya no habrá tiempo para poder recuperarlo y poder hacer lo que sí teníamos que hacer. Eso por hoy. Primera estación, mi esencia, y primer paso para alcanzar la cima que estamos buscando, y es el despertar de nuestra conciencia. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao.